Esa es la obra del que siembra caos. En la historia bíblica, uno de los casos más devastadores de división fue el de Absalón, el hijo de David. Aunque era parte del linaje real, su corazón fue corrompido por la ambición. Comenzó a sembrar insatisfacción entre el pueblo, haciéndose pasar por un juez justo, mostrando cercanía a los que tenían quejas y robando lentamente el corazón de la nación. En 2 Samuel 15:6 se nos dice: de esta manera hacía Absalón con todos los de Israel que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. No levantó armas de inmediato, no proclamó rebelión desde el principio, robó afectos, manipuló percepciones, instauró una narrativa. Y con eso fue suficiente para quebrar la estabilidad de un reino. Así actúa el que trae división. No grita, sugiere, no ataca, insinúa, no se presenta como amenaza, se presenta como víctima. Pero detrás de su discurso suave hay una estrategia definida: alterar el orden espiritual y sembrar enemistades donde había confianza. Estas personas pueden parecer necesarias, pueden parecer sensibles, pueden parecer pacíficas, pero el resultado de su presencia es caos. El fruto de su cercanía es conflicto. Y aunque quieran disfrazarlo de sinceridad o de preocupación, su raíz es otra. La raíz es amarga, y una raíz amarga contamina todo lo que toca. Hebreos 12:15 advierte sobre esto: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura no crece sola, necesita voces que la rieguen, presencias que la alimenten, conversaciones que la fortalezcan, y es allí donde actúa quien porta un espíritu divisivo. No necesariamente busca conflicto directo. Su meta es más sutil: instalar un ambiente donde la unidad ya no fluye con libertad, donde la sospecha reemplaza la confianza, donde las heridas se mantienen abiertas para que nunca haya verdadera reconciliación. El enemigo conoce bien el poder de la unidad, por eso la ataca con tanta insistencia. En Mateo 12:25 Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No dijo que sería atacada, dijo que no permanecería. La división es suficiente para destruir, incluso si no hay enemigo externo. Una casa dividida se autodestruye. Y por eso, cuando el enemigo quiere derribar una familia, una iglesia, una amistad con propósito, no siempre lanza un ataque frontal. A veces solo siembra una persona con palabras bien calculadas. Y esa presencia basta para que el sistema comience a fracturarse. La estrategia es antigua. En Números 12, María y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Lo hicieron entre ellos, no públicamente, pero Dios lo escuchó. Y la consecuencia fue inmediata. La nube de la presencia se movió. La armonía del liderazgo fue alterada. La división interna provocó una intervención divina. La queja sembrada en lo oculto contaminó lo visible, porque cuando se permite la división en el corazón, el espíritu comienza a desenfocarse. Ya no hay claridad para seguir la dirección de Dios. Solo queda la duda, la crítica y la autodestrucción. Santiago 3:16 es directo: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es el resultado inmediato de la división. La atmósfera cambia, la paz se esfuma, la visión se distorsiona. Lo que antes era claro, ahora se percibe como amenaza. Las relaciones se enfrían, las decisiones se vuelven complicadas y la comunión se rompe. Todo esto comienza con una voz, una actitud, una intención sembrada desde Pírilala, la heredera del espíritu equivocado. No todo conflicto es demoníaco, pero toda división persistente, que no busca redención, que no permite la reconciliación, que alimenta la distancia,
nace de una raíz espiritual tóxica. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Y todo lo que interrumpe la paz, sostenida por su Espíritu, debe ser examinado. Romanos 16:17 exhorta: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y que os apartéis de ellos. No es indiferencia, es obediencia. No es juicio, es protección. Porque si permites que el agente de división permanezca, su influencia seguirá creciendo hasta quebrar todo lo que una vez fue saludable. La unidad no es opcional, es parte esencial del diseño divino. El Salmo 133 lo expresa con profundidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición no fluye en el caos, no se establece en la discordia, solo desciende donde hay unidad espiritual. Por eso el enemigo odia la armonía, porque donde hay unidad hay gloria, donde hay paz hay expansión. Y para impedirlo, enviará a alguien que parezca bien intencionado, pero cuya presencia traiga el efecto opuesto. La contienda es como el fuego que se alimenta de leña. Proverbios 26:20 lo dice con claridad: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El chismoso no siempre es escandaloso, a veces es sutil, pero mientras su voz esté presente, la división se mantiene viva, no por verdad, sino por insistencia, no por justicia, sino por manipulación. Esa es la labor del que ha sido tomado por el espíritu de discordia. Y si no lo reconoces a tiempo, destruirá todo lo que habías edificado con años de esfuerzo y oración. El orden espiritual no puede florecer en un ambiente de caos. El crecimiento no prospera donde reina la división. La voz de Dios se silencia donde las voces humanas han tomado el control. Y cuando permites que alguien traiga confusión, alteración constante, enfrentamientos innecesarios, estás aceptando una semilla que no viene del cielo. Dios opera en la paz, en la unidad, en la dirección clara. Todo lo que interrumpe ese fluir debe ser confrontado. Y si no cambia, debe ser cortado. No todas las batallas se ganan con confrontación directa. Algunas se ganan con discernimiento, otras con silencio. Pero hay ocasiones en las que la victoria solo viene cuando te apartas, no para ignorar, sino para preservar lo que Dios te entregó. Porque hay personas que no pueden caminar contigo si tu propósito es permanecer en la voluntad de Dios. La división que traen no es accidente, es asignación, es agenda. Y si no cierras esa puerta, estás entregando el terreno. A veces el amor exige distancia, la protección exige claridad y la obediencia exige firmeza. No puedes permitir que una sola presencia destruya la paz que tanto te costó cultivar. No puedes ignorar los frutos de confusión, enfrentamiento y caos solo porque alguien dice tener buenas intenciones. Jesús dijo que conoceríamos a las personas por sus frutos, no por sus palabras. Y si el fruto es división, no puedes seguir llamándolo conexión divina. Es hora de despertar. La próxima señal revelará una marca aún más profunda. Aquellos que al ser confrontados con la verdad no se arrepienten, no cambian, no escuchan. No porque no puedan, sino porque ya no quieren. Porque su corazón ha sido endurecido y su mente cerrada a la voz del Espíritu. Estás por ver la manifestación más peligrosa de un espíritu caído, la resistencia activa al arrepentimiento. Cuando una persona actúa bajo una influencia espiritual oscura, uno de los rasgos más evidentes es su resistencia al arrepentimiento. No importa cuántas veces se les confronte con la verdad, no hay quebrantamiento. Se justifican, se victimizan, señalan errores ajenos,
pero no se rinden, rechazan toda corrección como si fuera un ataque personal. No hay humildad en sus palabras ni convicción en su conciencia. Están endurecidos, no porque no conozcan la diferencia entre el bien y el mal, sino porque han hecho del orgullo su refugio y de la obstinación su bandera. Es ahí cuando la influencia demoníaca se hace evidente, porque el Espíritu de Dios siempre produce arrepentimiento. En Hebreos 3:13 se nos advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no llega solo con acciones, viene con un engaño que embota el corazón. Y si ese corazón no se corrige a tiempo, comienza a resistir toda forma de verdad. Cuando alguien ha cruzado ese umbral, ya no escucha, ya no se examina, ya no busca restauración. Se cierra, se defiende, se aísla. Y detrás de esa actitud lo que opera ya no es solo carne, sino tinieblas que han echado raíces en su interior. El rey Saúl fue ungido por Dios, llamado, capacitado y respaldado. Pero tras su desobediencia, lo más grave no fue su error, sino su rechazo a la corrección. En el primer libro de Samuel 15, luego de no obedecer la instrucción divina de destruir completamente a Amalek, Saúl fue confrontado por el profeta Samuel. Sin embargo, en lugar de quebrantarse, intentó justificar sus acciones. Antes bien he obedecido la voz del Señor, dijo, aunque había hecho todo lo contrario. Este rechazo al arrepentimiento selló su caída. Y fue entonces cuando Dios declaró que lo había desechado. No fue el error lo que lo alejó, fue su falta de humildad para reconocerlo. Cuando una persona bajo influencia demoníaca es corregida, su reacción inmediata no es la reflexión, sino la confrontación. Responden con altivez, se encierran en sus opiniones, atacan a quienes los exhortan. Y en ese momento revelan que ya no están abiertos al mover del espíritu, sino que han sido capturados por un espíritu de rebeldía. Isaías 30:9 describe a este tipo de personas como hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. No es que no la conocieran, es que decidieron resistirla. Rechazan toda voz que los llame al orden, porque su alma ha sido intoxicada por el deseo de tener razón, incluso en el error. El arrepentimiento es más que una emoción, es un fruto espiritual. En 2 Corintios 7:10 se nos enseña: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero quienes caminan con un espíritu contrario no sienten esa tristeza. Se tornan fríos, insensibles, impenetrables. Pueden llorar por las consecuencias, pero no por el pecado mismo. Se lamentan por lo que perdieron, no por haber ofendido a Dios. Y cuando ese patrón se repite, se confirma que su corazón ha sido entregado a una fuerza espiritual que impide la corrección. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La resistencia constante a la corrección tiene consecuencias graves. No solo afecta la relación con Dios, sino que lo posiciona en terreno vulnerable a un juicio espiritual irreversible. Y quienes mantienen vínculos con estas personas, si no se alejan a tiempo, también son contaminados por ese mismo espíritu de rebeldía. Lo más alarmante es que pueden seguir hablando de Dios, pueden citar versículos, pueden aparentar espiritualidad, pero su vida revela otra cosa. Jeremías 6:15 lo expresa así: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esa pérdida de sensibilidad moral es una evidencia clara de que ya no hay espacio para el arrepentimiento genuino. Lo espiritual en ellos se ha extinguido y en su lugar habita una altivez que se opone a toda forma de